La ninfa de las flores de Bárbara Cartland, capítulo 5. El salón de baile estaba bellamente decorado con abundantes flores, y Elizabeth Mansford las miró con deleite. Ella había disfrutado enormemente de la cena. Prácticamente todos los hombres que se alojaban en el castillo le habían hecho un cumplido. Las líneas habían desaparecido de su rostro, y se veía joven y muy atractiva cuando el duque se acercó para pedirle que bailara. Era un vals suave, romántico, y se movieron lentamente por la habitación. La mayoría de los invitados eran de mediana edad, pero había, sin embargo, suficientes mujeres casadas y solteras para mirar con envidia a Lais, que, como de costumbre, estaba rodeada de hombres. Su vestido color llama y sus diamantes destellantes la convirtieron sin duda en la bella del baile, pero de hecho había muy poca competencia. Cuando terminó el vals, el duque sugirió: «Tengo algo que mostrarte». Elizabeth Mansford lo miró y le preguntó: «¿Más tesoros?» «Encuentro aquí todo tan inusual, de hecho único, que me he quedado sin palabras para expresar lo que siento». «Lo que voy a mostrarte ahora es algo que sé que apreciarás», respondió. Caminaron desde el salón de baile a lo largo de un pasaje que finalmente los llevó al Orangery. Se había agregado al castillo en una fecha posterior, pero no fue menos impresionante por esto. Los naranjos acababan de florecer y al final había una encantadora extensión que había sido añadida por el padre del duque. Abrió la puerta y Elizabeth dio un pequeño grito de deleite. Era una sala de orquídeas y hacía mucho más calor que en el invernadero de naranjos. «Pensé en mostrarte mis orquídeas esta mañana», exclamó. «Estas son muy especiales», le respondió el duque. «Y me dijeron mientras me vestía para la cena que una que ha estado aquí durante un año y que casi me había desesperado de ver en flor, ha producido una flor esta noche, justo a tiempo para que te la muestre». «¡Qué emocionante!», Elizabeth exclamó. La sala de orquídeas era bastante pequeña, y notó que allí había un asiento cómodo con cojines suaves en una de las paredes, para que cualquiera que lo deseara pudiera sentarse allí y admirar las flores. El duque la llevó primero a donde en el centro de las otras orquídeas había una planta aislada por sí sola. La miró y dio un pequeño grito de admiración porque era tan hermosa. «Se llama la Helocatleya», le dijo el duque, «y es muy rara. De hecho, dudo que en alguna otra colección de este país haya alguna todavía». Elizabeth se dio cuenta de inmediato de que era única. Las flores eran pequeñas, de color malva pálido, y cada una exquisita en sí misma. «Es encantadora, perfectamente encantadora», dijo. «Gracias por mostrármela, su señoría». El duque la atrajo al asiento y se sentaron uno al lado del otro mirando las orquídeas. «Estoy pensando», dijo en voz baja, «lo hermosa que se vería en tu cabello». «Pero por supuesto que no puede hacer eso», Elizabeth dijo rápidamente. «Es demasiado valiosa y debes admirarla tal como está ahora, y estar muy, muy agradecido por el privilegio de ver algo tan perfecto». «Eso es lo que pensé que debía hacer cuando te conocí», dijo el duque. Elizabeth se sintió tímida y mantuvo los ojos en la orquídea. «Lo que voy a hacer», agregó, «es llevarte lejos de aquí a mi casa de Devonshire, donde he estado viviendo». «¿En Devonshire?», Elizabeth murmuró sorprendida. «La casa no es tan antigua como el castillo, pero sí muy pintoresca y creo muy cómoda. Desde hace bastante tiempo he estado planeando los jardines, que espero que se conviertan en una de las vistas más espectaculares de toda Inglaterra». Elizabeth respiró sin aliento, pero no habló, por lo que el duque continuó. «Hay mucho más por hacer porque estoy creando no solo un jardín inglés, sino también uno japonés, lo que será inusual. Y mi colección de orquídeas allí también es muy extensa». «Suena demasiado maravilloso», Elizabeth lloró. «También estoy planeando un jardín de hierbas», continuó el duque, «y necesito desesperadamente su ayuda». «Por supuesto que me gustaría ayudarte», tartamudeó Elizabeth, «pero no veo cómo». El duque tomó su mano entre las suyas. «Te pregunto», le dijo en voz baja, «si te casarás conmigo». Sintió que los dedos de Elizabeth se apretaban sobre los suyos por la conmoción. Luego volvió la cara para mirarlo, con los ojos muy abiertos y asombrados. «¿Me preguntaste que me casara contigo?», murmuró. «Me enamoré de ti en el momento en que te vi», dijo el duque. «Tenía la intención de esperar,
Pero sentí esta noche, cuando la orquídea Lailoclatleya floreció, que era un presagio, que tal vez te gustaba un poco. Por supuesto que me gustas, Elizabeth respondió, y he estado tan feliz desde que llegué al castillo, pero... Ella apartó la vista de él, y él sintió que su mano temblaba en la suya. Él esperó, y después de una larga pausa, ella dijo, «Vine aquí porque Lais pensó que le ibas a pedir que fuera tu esposa». El duque sonrió. «Muchas mujeres jóvenes han pensado lo mismo, pero soy lo suficientemente sabio como para saber que, si bien quieren ser duquesas, no están particularmente interesadas en mí como hombre». «No puedo creer que eso sea cierto», dijo Elizabeth. Los dedos del duque se apretaron sobre los suyos. «Creo, querida», dijo, «que me amas un poco, aunque no quieras admitirlo». Sintió el pequeño temblor que la atravesó. «Estaba tan feliz de estar aquí contigo». «Entonces eso es todo lo que importa», dijo el duque. «No estoy interesado en el mundo social, y podemos trabajar juntos en nuestro jardín y hacerlo tan excepcional y tan hermoso que, a su manera, será una contribución a la gloria de Inglaterra». Sabía que lo que le decía la conmovía, y sus ojos brillaban mientras ella lo miraba. Luego miró hacia otro lado y dijo rápidamente, «No, por supuesto que no. No puedo lastimar a Lais, y ella estaría muy enojada conmigo». «Tengo una solución a ese problema», dijo el duque. «Elderfield me estaba diciendo esta noche que está locamente enamorado de Lais, y que de hecho sería un esposo muy adecuado para ella». «¿Quieres decir el conde?» «Pensé que era un joven muy encantador», comentó Elizabeth. «Esa es la descripción correcta de él», dijo el duque. «Un hombre joven, y sabes, Elizabeth, que tengo la edad suficiente para ser el padre de Lais». «Pero estoy segura de que ella está enamorada de ti», dijo Elizabeth miserablemente. El duque negó con la cabeza. «Está deslumbrada por la idea de ser la duquesa de Kernthorpe, de ser persona grata en la corte y, por supuesto, ser la envidia de sus contemporáneos». Elizabeth sabía que eso era cierto, y le resultó imposible negar lo que el duque estaba diciendo. Al mismo tiempo se preguntó cómo podría aceptar al hombre que su hija quería. «Lo que voy a sugerir», dijo el duque, «es que me dejes todo a mí». Elizabeth estaba a punto de responderle, y luego dio un pequeño grito. «Estaba pensando en Lais, pero había olvidado algo más importante, que es terrible, lo que significa que, por mucho que te amo, no debo casarme contigo». «¿Por qué no?», preguntó el duque. «Porque el duque de Kernthorpe debe tener un heredero». Mientras hablaba, pensó que estaba destruyendo deliberadamente su única oportunidad de felicidad futura. Aún así, estaba segura de que estaba haciendo lo correcto. «Pensé que podrías pensar en eso», respondió el duque. «Pero te diré, Elizabeth, algo que nunca le he dicho a nadie más. Me refiero a la razón por la que no tenía intención de casarme de nuevo». Elizabeth lo miró, y él vio la expresión preocupada en sus ojos. Él puso su brazo alrededor de ella y la acercó hacia él. Ella no se resistió, y él sabía, como lo había sabido antes de hablar del matrimonio, que ella ya lo amaba, aunque aún no era consciente de ello. «Mi padre se casó con mi madre cuando ella tenía 18 años», comenzó. «Fue un matrimonio arreglado, pero se enamoraron el uno del otro, y su luna de miel fue muy feliz». A medida que avanzaba, sabía que Elizabeth estaba escuchando atentamente cada palabra que decía. «Poco después que regresaron a vivir al castillo, mi madre supo que iba a tener un hijo. Ella me dijo más tarde que estaba muy emocionada por la idea, pero tal vez porque era tan joven, se sentía muy enferma y le resultaba frustrante no poder hacer todas las cosas con mi padre que quería hacer». Hizo una pausa antes de continuar. «Cuando nací, ella tuvo un momento muy difícil, y aunque era tan joven, le tomó mucho tiempo recuperarse». «Tenía la misma edad cuando tuve a Lais», admitió Elizabeth, «así que sé exactamente lo que tu madre debe haber sentido». «2 años más tarde», continuó el duque, «mi madre tuvo otro hijo. Fue varios años después que comencé a darme cuenta de que mi padre estaba frenético por tener varios hijos, en caso de que hubiera alguna dificultad sobre la sucesión. De hecho, se obsesionó con la idea». Elizabeth recordó cuán amargamente decepcionado había estado su esposo cuando,
Después que Filomena nació, le dijeron que no podía tener más hijos. Por lo tanto, nunca tendría un hijo para heredar la casa isabelina de la que estaba tan orgulloso. Mi madre tuvo 9 hijos más antes que finalmente naciera mi hermano menor, decía el duque. Ahora su voz sonaba áspera. Mi madre se debilitó y sufrió más con cada niño que nació. Hubo 8 hijas, 2 de las cuales murieron al nacer, y 3 dentro de un año de nacimiento. Las 3 restantes están casadas y creo moderadamente felices con sus maridos. Elizabeth podía decir por la forma en que hablaba cuánto le había dolido cuando tenía la edad suficiente para ser consciente del sufrimiento de su madre. Fue solo después que nació mi hermano, dijo finalmente, que mi padre aceptó lo que los médicos le habían dicho previamente, que mi madre no debía tener más hijos. Pero el daño ya estaba hecho. Nunca fue muy fuerte y se agotó fácilmente. Debes haberla amado mucho, dijo Elizabeth suavemente. La adoraba, dijo el duque. Y habría hecho cualquier cosa en mi poder para ayudarla, si hubiera sido posible. No le sucede a todas las mujeres, murmuró Elizabeth. Me casé cuando tenía 24 años, dijo el duque, como si no hubiera hablado. Simplemente porque mi padre estaba decidido a que yo proporcionara un heredero al ducado. Él eligió a mi esposa. Irene era la hija de un duque, y por lo tanto completamente elegible en lo que respecta al árbol genealógico. Hubo silencio antes de continuar. Nos vimos muy poco el uno al otro antes de la boda real, así que no fue hasta que estuvimos en nuestra luna de miel que descubrimos que no teníamos nada en común. Elizabeth susurró con simpatía e instintivamente se acercó un poco más a él. Los brazos del duque la rodearon. Para cuando terminó la luna de miel y regresamos aquí, Irene estaba esperando un hijo, pero era muy desagradable al respecto. Suspiró como si pudiera recordar muy vívidamente lo que había sucedido. Estaba decidida a que nada le impidiera hacer lo que quería hacer, dijo, y eso significaba montar. Era una jinete excepcional, pero siempre pensé dura con sus caballos. Fuiste muy infeliz. Estaba desconcertado porque ella me desafió e insistió en ir a cazar, a pesar de que pensé que en su condición era un gran error dar saltos altos y montar a caballo, que incluso yo encontraba difícil de manejar. Elizabeth lo miró y él dijo: «Espero que sepas el resto de la historia». Hubo una gran tarea al respecto en ese momento. Dio un salto que era demasiado alto para cualquier mujer y se mató a sí misma y a nuestro hijo por nacer. No había escuchado eso, dijo Elizabeth. Lo siento mucho. Debe ser un golpe terrible para ti. Fue un golpe de verdad, dijo el duque, y me hizo decidir que no volvería a casarme. ¿Pero trataron de persuadirte? Lo hicieron, estuvo de acuerdo el duque. Pero desafié a mi padre, y cuando eso lo puso furioso conmigo, me fui al extranjero. ¿Eso te hizo sentir más feliz? Me pareció extremadamente interesante, y me hizo determinar que nunca más estaría subordinado a nadie, ni haría nada que estuviera en contra de mis propios instintos. Así que nunca te casaste de nuevo, dijo Elizabeth suavemente. Estaba decidido a no hacerlo, y también, como comprenderán, odiaba al castillo, y prefería vivir en cualquiera otra de mis casas en lugar de aquí. Así que es por eso que nunca te conocí, comentó Elizabeth. Si te hubiera conocido y descubierto que ya estabas casada, dijo el duque, me habría roto el corazón. Pero ahora, mi amorosa, te pido que me compenses por todos los años en los que no he tenido a nadie a quien amar como te amo. ¿Realmente quieres decir eso?, preguntó Elizabeth. Sabes que lo digo en serio, respondió. Sus brazos se tensaron de nuevo e inclinó la cabeza y besó muy suavemente sus labios. Él sabía que nunca había amado a nadie con tanta intensidad. Ella era todo lo que él quería en su esposa. Era femenina, dulce y gentil, compasiva y comprensiva. Pensó que si podían estar juntos entre las flores de su jardín, sería todo lo que le pediría a la vida. Había dejado Devonshire pensando que debía presentar sus respetos a la reina Victoria. Hizo un esfuerzo por ocupar su lugar entre sus compañeros y llevar a cabo sus deberes,
pero todo lo encontró extremadamente aburrido. Sin embargo, reconoció que se divertía con las madres ambiciosas que, considerándolo una buena pesca, hicieron desfilar a sus hijas frente a él como ganado en una subasta. También encontró divertida la invitación de que él debía tener amantes. Y había muchas bellezas de sociedad que querían agregarlo a su lista. Debido a que pensó que había sido negligente en el pasado, había hecho un esfuerzo por venir al castillo y celebrar una fiesta allí. Aunque trató de no admitirlo, sintió como si los fantasmas que lo habían perseguido de niño todavía estuvieran con él, y dondequiera que fuera e hiciera lo que hiciera, era consciente de ellos. Apreció que en su ausencia su gerente hubiera mantenido el jardín de la misma manera que había mantenido la finca. Para él, sabía, por hermoso que fuera su jardín en Devonshire era mucho más atractivo. Le debía su belleza no a las generaciones anteriores a él, sino a sí mismo. Mientras besaba a Elizabeth, sintió que estaba besando las flores, especialmente las orquídeas que significaban tanto para ambos. Sabía que haría que el futuro para ella fuera tan hermoso como lo eran las orquídeas. El duque levantó la cabeza y por la expresión en el rostro de Elizabeth, supo que su beso había significado tanto para ella como para él. «Te amo», dijo con voz profunda. «Te amo tanto que si me envías lejos no tengo ningún deseo de seguir viviendo sin ti». «Oh, no debes hablar así». Elizabeth lloró. Te amo con todo mi corazón. Yo pensé que nunca podría sentirme así de nuevo. Pero, cariño, todavía hay más en quien pensar. Está Lais y soy su madre. Si hubiera 1000 Laises, todavía te haría casarte conmigo, afirmó el duque. Pero no te haría enojar. Voy a cuidarte y protegerte mientras ambos vivamos, y ahora te prometo que Lais no será infeliz. Pero ella lo será, Elizabeth dijo débilmente, y ella nunca me perdonará. No pudo evitar recordar que, de hecho, no había visto a Lais desde su matrimonio con Lord Barham. Al mismo tiempo pensó que sería desleal decirle al duque cómo se había separado de su familia. «Lo que vas a hacer», dijo el duque en voz baja, «es salir de aquí mañana temprano por la mañana, antes de que Lais esté despierta». «¿Irme?», Elizabeth vaciló. Esto era algo que no esperaba que él dijera. «Tengo la intención de asegurarme de que ella no te moleste, así que es mejor, mi preciosa, si no estás en el castillo». Elizabeth escondió su rostro contra su hombro. «Será solo por muy poco tiempo», dijo. «Nos vamos a casar de inmediato y luego te llevaré a Devonshire». Elizabeth respiró sin aliento. «¿Es eso posible? ¿Es realmente posible?» «Lo haré posible», dijo el duque. «Después de eso nunca permitiré que te preocupes por nada otra vez». Elizabeth pareció derretirse contra él, y él besó su frente antes de decir: «Encuentro que tu tiara se interpone en mi camino y me impide besarte. Nunca más te dejaré usar una». Elizabeth se echó a reír. «Prefiero usar tus orquídeas en mi cabello». «Eso es lo que harás», dijo el duque. «Cultivaré las orquídeas más hermosas y perfectas que coleccionaré de todas partes del mundo, solo para que puedas usarlas como joyas». Elizabeth dio un profundo suspiro. «Suena tan maravilloso, tan perfecto. Pero, oh, estoy asustada». «No permitiré que te asustes por nada ni por nadie», dijo el duque. «Solo haz lo que te pido y deja todo en mis manos. Sabes que lo haré». Luego dio una exclamación repentina. «¿Qué es?», preguntó el duque. «Yo lo olvidé. Olvidé decirte que te engañé cuando vine aquí». «¿Me engañaste?», preguntó el duque con voz de incredulidad. «¿Cómo?». «Pensaste que estaba trayendo una compañera conmigo, pero ella, de hecho, es mi hija menor, Filomena». El duque se echó a reír. «Tenía una ligera sospecha de que había algo bastante extraña en tu compañera». «¿Y por qué habías pensado eso?», preguntó Elizabeth. «Porque mi ayuda de cámara me dijo que era muy hermosa, de hecho, casi tan hermosa como tú». Elizabeth sonrió. «Ella es mucho más hermosa que yo, pero solo tiene 18 años y no pude dejarla atrás». «Tendremos que encontrar un marido para ella», dijo el duque. «Y por supuesto, querida, ella puede venir con nosotros a Devonshire, siempre y cuando pueda tenerte para mí solo por unas pocas semanas después de casarnos».
Te prometo que Filomena no será un problema. Elizabeth dio un pequeño suspiro. Sin embargo, no tengo ningún deseo de imponerte. ¿Y te das cuenta de que somos muy pobres? Bueno, yo soy muy rico, respondió el duque, así que no hay necesidad de que te preocupes por eso. Elizabeth volvió a poner su cabeza sobre su hombro. ¿Es realmente cierto que puedo casarme contigo?, preguntó. Nunca pensé tal cosa. Solo sabía que eras el hombre más encantador que había conocido y que sería maravilloso tenerte como yerno. No tengo ningún deseo de ser yerno ni nada, excepto tu marido, se rió el duque, y eso es lo que pretendo ser. Puso sus dedos debajo de su barbilla y volvió su rostro hacia el suyo. Te amo, suspiró, te amo, y me va a llevar toda una vida decirte cuánto. La besó hasta que ambos se quedaron sin aliento, y luego dijo, se está haciendo tarde, y como quiero que te vayas temprano, querida, creo que ahora deberías ir de la cama. Haré lo que me digas, dijo Elizabeth, y soñaré contigo, aunque me temo que por la mañana habrás desaparecido. Nunca lo haré, sonrió el duque. Y solo te estoy despidiendo, mi preciosa, por si algo te molesta. Tan pronto como todos se hayan ido el lunes por la mañana, iré por ti. ¿Prometes que lo harás? ¿No lo olvidarás? Elizabeth susurró. Se rió tiernamente. ¿Cómo podría ser que te olvidara?, preguntó. Y me gustaría pensar que sería imposible que me olvidaras. No lo haré, no lo haré, respondió Elizabeth con un toque de pasión en su voz. Luego la estaba besando de nuevo. Mientras lo hacía, el duque estaba agradeciendo a Dios que por primera vez en su vida había encontrado a la mujer que era la contraparte de sí mismo. Él la había esperado durante mucho tiempo, y eso haría que su felicidad fuera más intensa y más perfecta, porque estaría muy agradecido por ello. Mena no estaba dormida cuando escuchó que se abría la puerta del dormitorio. Le había resultado imposible relajarse y se había estado preguntando desesperadamente qué estaba sucediendo en el patio del establo. Ella estaba rezando para que Lyndon no fuera lastimado. Había leído historias en los periódicos sobre robos a mano armada que tenían lugar en Londres y recordaba que muchos de ellos habían sido crímenes de violencia, durante los cuales habían muerto policías o uno o más de los ladrones. Temía que la misma violencia pudiera ocurrir aquí. Cuando los ladrones asaltaban los establos para robar a Conquistador, Lyndon tomaba medidas para evitar que se lo llevaran, y podría haber disparos desde ambos lados. Por favor, Dios, protégelo, por favor, no dejes que se lastime. Ella oró las palabras una y otra vez. Sintió como si sus oraciones volaran en alas para hacer un fuerte escudo de protección alrededor de Lyndon. Cuando se abrió la puerta, Mena sintió como si estuviera lejos y tuviera que regresar desde una larga distancia. Lentamente se puso de pie. Entonces se dio cuenta de que su madre estaba parada justo dentro de la habitación. Se veía tan diferente ahora que Mena solo podía mirarla con asombro. Ahora estaba de pie con las manos juntas. Había una mirada en su rostro que hizo que Mena sintiera que algo extraño y maravilloso había sucedido. Cuando su madre no habló, preguntó, ¿qué es, mamá? ¿Por qué te ves así? Estoy tan feliz, Mena, respondió su madre. Muy feliz, no puedo creer que sea cierto. Mena caminó hacia su madre. ¿Qué ha pasado?, preguntó. La señora Mansford respiró hondo, como si fuera difícil hablar antes de decir, «Oh, Mena, el duque me ha pedido que me case con él, y voy a ser su esposa». Mena solo pudo jadear. «¿Te vas a casar con el duque? Pero pensé...» «Él me ama», interrumpió su madre. Había estado decidido a no volver a casarse nunca más, pero desde el momento en que llegué aquí supo que estaba enamorado. «Oh, Mena, Mena, ¿cómo puede haberme pasado esto?» Mena abrazó a su madre y la besó. «Si el duque te hace feliz, mamá, como solía hacer, entonces es lo más maravilloso que podría suceder». «¿Quieres decir eso?», preguntó la señora Mansford. «Oh, querida, no haría nada para lastimarte a ti o a Lice, pero William dijo que no tenía intención de casarse con ella ni con nadie más». «Si él te ama y tú lo amas, entonces, por supuesto que debes casarte con él», dijo Mena. Mientras hablaba, sin embargo, estaba pensando en lo furiosa que estaría Lice. No habrá duda al respecto después de lo que ha dicho esta tarde.
Solo esperaba no tener la desagradable tarea de contarle a su hermana lo que había ocurrido. La señora Mansford se sentó en el taburete frente al tecador y Mena comenzó a quitarle la tierra. Hubo silencio hasta que su madre dijo como si acabara de pensarlo: William dice que debemos irnos a primera hora de la mañana, antes que Liz sea llamada. ¿Irnos?, Mena preguntó. Oh, pero ¿por qué, mamá? Porque, querida, dice que no me hará enojar. Va a hablar con Liz y se asegurará de que no esté enojada conmigo. Mena pensó que eso sería imposible, pero ella solo dijo: Entiendo. ¿A qué hora tenemos que irnos? El carruaje nos estará esperando a las 8:30, respondió su madre. Nuestro embalaje ya ha sido arreglado y desayunaremos en nuestras propias habitaciones, así que todo lo que tenemos que hacer es alejarnos sin ser observadas. Mena sintió como si hubiera una piedra en su pecho y era tan pesada que apenas podía así soportar el dolor. Sabía que una vez que hubiera dejado el castillo era poco probable que volviera a ver a Lyndon. ¿Cómo fue posible que ella le explicara todo en una carta? Fue entonces cuando se dio cuenta de que ni siquiera sabía su apellido. Ella pensó que tal vez podría escribirle o enviar un mensaje a la casa isabelina donde habían cenado esa noche, pero él no había mencionado su nombre y a ella no le había preguntado cómo se llamaba. También había tenido mucho cuidado en no parecer curiosa acerca de su apellido, en caso de que él pidiera el suyo. Después de que él dijo que había leído los artículos de su padre y sabía quién era, ella pensó que había sido muy estúpida. ¿Cómo podría haber elegido el nombre Ford para sí misma? Sería muy probable que Lyndon sospechara que, si ella no era la hija del señor Mansford, estaban relacionados. Debería haber ignorado las protestas de mamá, pensó, y llamarme Johnson como había pretendido al principio. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, pero significaba que ahora no tenía forma de comunicarse con Lyndon o él con ella. Mientras ayudaba a su madre a desvestirse, parecía estar en una bruma de felicidad. Para Mena, sin embargo, era el final de un sueño, y ahora tenía que despertar. Había sido un sueño conocer a Lyndon y montar a caballo con él, y un sueño más maravilloso cenar con él en su pequeña casa isabelina. Luego la había besado. Solo tenía que pensar en él para sentir la presión de sus labios sobre los de ella. Una vez más, ese extraño éxtasis inefable se elevaba dentro de ella. Ahora tenía que irse, y sabía que era algo que nunca volvería a experimentar en el futuro. Ayudó a su madre a acostarse y le dio un beso de buenas noches. Era consciente, como lo hizo, para que su madre estuviera inmersa en su propia felicidad y no notara nada más de lo que estaba sucediendo. Mena fue a la puerta. «Buenas noches, mamá». Volvió a llamar cuando lo alcanzó. Hubo una pausa, como si la señora Mansford tuviera que obligarse a darse cuenta de lo que se le decía. Entonces ella respondió: «¿Te vas?» «Buenas noches entonces, querida, y gracias por entender lo feliz que estoy». Mena se fue a su propia habitación. Cuando llegó, entró corriendo y cerró la puerta y se arrojó sobre la cama. Entonces llegaron las lágrimas. Lágrimas calientes, ardientes, agonizantes. Había encontrado el amor y lo había perdido. Llegamos al fin del capítulo 5 de la novela La ninfa de las flores de Barbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.